él crió, ¿verdad? Entonces, si él dice, ¿verdad?, que no es bueno que el hombre esté solo y tampoco que la mujer esté sola, es que el matrimonio, yo pienso, hermanos, que es una bendición de parte de Dios. Los que estamos casados tenemos la experiencia de, de ser los hombres. Yo en lo personal, ¿verdad?, sin hablar de los demás, yo en lo personal soy el hombre más feliz sobre la tierra. Desde que yo conocí a mi compañera, yo he sido muy feliz y tenemos ya ahorita, ya vamos, ya cincuenteando, ¿verdad? Y todavía, pues, aquí estamos felices. Aleluya, gracias al Señor, que el Señor nos mantuvo en ese entendimiento, porque nosotros cuando nos unimos, nos juntamos, no conocíamos de las cosas de Dios. Cuando el hombre, hermano, no conoce de las cosas de Dios, comete muchos errores. La mujer, cuando no conoce de las cosas de Dios, comete muchos errores. Amén. Pero tenemos un Dios amoroso, tenemos un Dios comprensible, un Dios que nos entiende. Y dice la Escritura, ahí en el libro de los Hechos, capítulo 17, bendecimos su bendito nombre. Amén. Aleluya. Capítulo 17 y versículos 29 y 30. Hechos 17, 29 y 30 dice así: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Pero Dios, es donde quiero enfatizar, el versículo 30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de nuestra ignorancia, ahora demanda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Amén. Mire, hermanos, para esto, hermanos, es para nuestros hermanos. Ustedes, hermanos, no se sientan culpables por haber tenido matrimonios anteriores antes de conocer las cosas de Dios, porque una cosa, hermanos, es conocer la Escritura y otra cosa es decir que conocemos la Escritura cuando hacemos cosas totalmente equivocadas, totalmente erróneas. Cuando se conoce la Escritura de verdad, el Evangelio de verdad, entonces el hombre y la mujer caminan en una rectitud perfecta, porque Dios es perfecto. Entonces, cuando dice el Señor que Él pasa por alto los tiempos de nuestra ignorancia, se está refiriendo, no importa que el hombre, no importa que la mujer diga: yo tengo 20 años, yo tengo 15 años, yo tengo 10 años, X, no importa. El tiempo que usted tenga asistiendo a una iglesia, a un lugar donde se predica la palabra de Dios, pero tenemos nosotros que ser selectos y saber cómo se está predicando la palabra de Dios. Se estará dando el consejo adecuado, en este caso, por ejemplo, cuando los jóvenes, sobre todo, que quieren contraer matrimonio, que quieren casarse, y está bien, yo no estoy en contra, pero tenemos nosotros que encauzarlos por el camino correcto. Amén. Para que no sean un fracaso, porque ahorita, hermanos, el mundo que no conoce a Dios, ellos se casan, mañana se divorcian, se vuelven a casar y se vuelven a divorciar. Ahora, ¿por qué todo esto? ¿Será porque conocen de la palabra de Dios? No. Es por la ignorancia y por la dureza de su corazón. Amén. Cuando se conoce, hermano, la palabra de Dios, cuando el matrimonio, la pareja, tanto el hombre como la mujer, caminamos en ese camino recto,
Va a haber luchas, va a haber pruebas. No tampoco vamos a decir, ¿verdad?, que es un lecho de rosa. No, también tenemos problemas. Yo tengo problemas con mi esposa, a pesar de que de los años que tengo, mi esposa tiene problemas conmigo, porque somos humanos, esta carnalidad. Dice que porque heredamos eso del pecado, ¿verdad?, por nuestros primeros padres, o sea, nuestra carnalidad, a veces nos enojamos, pero una cosa, hermanos, es que nos enojemos y que guardemos rencor y que anidemos aquel sentimiento para con el hermano o para con la esposa o para con la compañera. Nos enojamos, es cierto, pero dice la Escritura que no se ponga el sol sobre nuestro enojo antes que decline, ¿verdad? Antes de que se ponga el sol, tenemos que reconciliarnos nuevamente con nuestras compañeras. Amén. Con los hermanos lo mismo, hermanos. O sea, yo no estoy exento de que un día yo me moleste, me enoje con algún hermano, pero yo trato de evitarlo, porque la Escritura dice que yo debo de ser ejemplo. Amén. Pero puedo cometer errores, pueden salir palabras de mi boca que yo ofenda al hermano, a la hermana, pero si yo veo o me doy cuenta que ofendí al hermano, a la hermana, yo debo de reconocer mi error ir y, si es posible, pedirle perdón, porque yo no quiero tener nada contra mis hermanos, yo no quiero tener nada contra mi esposa, contra mi compañera, contra mis hijos. Todo tiene que ser, hermano, tenemos que entender, hermano, que Dios quiere que vivamos en armonía. Dios quiere que vivamos una vida donde seamos felices, porque el coraje, hermano, personas que viven enojadas, que de todo se enojan, que pues son el puro coraje andando. ¿Usted cree que esas personas sean felices? La Escritura dice que esas personas, sus huesos se secan, están secas, hermano. Entonces nosotros necesitamos, hermano, estar siempre con una sonrisa, siempre dispuestos, hermanos, para lo mejor. Amén. Siempre debemos de estar dispuestos a lo mejor, a tenderle la mano al hermano, a la hermana, si anda en problemas, hermano, ¿en qué puedo servir, hermano? ¿Puedo ser útil en algo, hermano? Debemos estar prestos siempre para toda buena obra. Amén. Entonces, aquí, hermanos, el Señor, hermanos, cuando Él instituye el matrimonio, fue Dios quien Él instituyó el matrimonio. Él instituye el matrimonio para que el hombre y la mujer fueran felices. Pero el hombre, en su necedad, hermano, el hombre se ha buscado sus propios problemas cuando no quiere escuchar la voz de Dios. Podemos mirar nosotros el ejemplo de Israel. Israel sufrió mucho y sigue sufriendo por la dureza de su corazón. Amén. El gentil, nosotros como gentiles, cuando no conocíamos las cosas de Dios, también, hermanos, sufrimos muchas cosas desagradables, también, hermanos, porque no conocíamos la palabra de Dios. Dentro, repito, hermanos, dentro del cristianismo hay personas, ¿verdad?, que no tienen en respeto lo que Dios establece o lo que Dios estableció desde un principio. En el tiempo del Señor Jesús y en los tiempos presentes sigue, como decimos, la mata dando. Mire, vamos allá, gloria a Dios, a Mateo, bendecimos su nombre, amén. Aleluya. Bendito el que vive y reina por los siglos de los siglos. Estamos contentos con el Señor Jesús. Amén, hermano. Aleluya. Capítulo 19 de Mateo. Vamos a ver este pasaje en el nombre poderoso de Jesús. Dice así. Capítulo 19 y versículo 1 en adelante, dice: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes, y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciendo: es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa. Fíjese, hermano, la pregunta cauciosa que hacen estos religiosos. Dice:
¿es lícito repudiar a su mujer por cualquier causa? Y él respondió y les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Amén. Muy bien. Dios, hermano, siempre ha querido que el hombre y que la mujer sean felices. Amén. Cuando el hombre, cuando la mujer se deja llevar, se presta para que Dios haga el trabajo en él, es cuando la palabra de Dios se cumple. Dice, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ahora, yo quiero, hermanos, hacer esta recomendación, porque es la palabra de Dios la que yo tomo como base. Yo les hago esta recomendación. En este matrimonio, hermanos, ya va a ser para toda la vida, hasta que la muerte los separe. Estén conscientes en cuanto a eso. Háganle la promesa al Señor que el matrimonio ya no va a haber más divorcios, sino que hasta que la muerte los separe. Amén. Si ustedes, hermano, porque ustedes ya van con una conciencia ya más clara, más clara en cuanto a lo que Dios quiere. Mire, cuando a nosotros, hermanos, se nos instruyó al principio, cuando nosotros vinimos al conocimiento de la verdad, en mi ignorancia, hermano, yo doy esto como testimonio, porque yo no conocía la palabra de Dios. Yo sentía la necesidad de tener a Dios en mi vida, pero yo no conocía las cosas de Dios. En mi necesidad y en mi ignorancia, yo le pedí al Señor que me llevara donde se predicara la verdad. Yo no sabía, hermanos. Yo pensaba que todo era igual, que todas las iglesias cristianas era lo mismo. Y yo, hermanos, empecé a visitar diferentes iglesias, ¿verdad? Templos evangélicos, pero no era lo que yo buscaba. Yo no sentía algo que no llenaba la necesidad de la cual yo tenía en ese momento. Entonces yo, repito, en mi ignorancia y en mi necesidad sobre todas las cosas, yo le pedí al Señor que me llevara donde se predicara la verdad, el evangelio de verdad. El Señor, hermanos, nos llevó al lugar indicado. Entonces ahí fue donde ahí aprendieron todos mis hijos, juntamente con un servidor. Ya mis hijos pues eran niños, pero luego se hicieron adolescentes y empezaron, ¿verdad?, ellos a escuchar, a poner atención a las enseñanzas que se nos daban. Y ahí, hermanos, cuando algún joven empezaba a pretender, alguna joven, lo primero que tenía que ser de su misma religión, tenía que creer igual, ¿me entiende? Entonces, cuando aquellos jóvenes contraían matrimonio, entonces ahí se les advertía a estos jóvenes, ¿verdad?, que el matrimonio iba a ser para toda la vida. En el ámbito cristiano, en el círculo cristiano, el divorcio no existe. Porque si el divorcio existiera, entonces el Señor en vano dijo, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Cuando Dios une un matrimonio, el hombre no tiene autoridad para separarlo. Ahora, el punto siguiente, aquí nosotros, hermanos, en este caso, un servidor no casa a nadie, aunque lo pudiera hacer. Si yo quisiera, yo podría ir a sacar mi licencia y podría yo casar parejas, ¿verdad?, de matrimonio, pero nosotros por medio de la palabra entendemos que esa autoridad le fue delegada a los jueces de las cortes. Ellos tienen que hacer su trabajo. Nosotros lo único que hacemos, como lo vamos a hacer en esta ocasión, es orar por nuestros hermanos para que el Señor los bendiga. Amén. Yo lo puedo hacer, pero si el Señor delegó, si el Señor a mí no me delegó esa autoridad, yo no tengo por qué hacerlo. Ahora, en este caso ya el juez hizo su trabajo en nuestros hermanos, ya los declaró marido y mujer legalmente. Ahora,
Otro punto también importante que quiero que se entienda: el matrimonio no es espiritual, el matrimonio es terreno. El matrimonio es, como leímos en 1 Corintios, que es por una necesidad. Es por una necesidad tanto del hombre como de la mujer. Cada uno tenga a su mujer y cada mujer tenga a su marido, por causa de las fornicaciones. Dios condena la fornicación, Dios condena el adulterio, pero Dios aprueba el acto sexual cuando tanto el hombre como la mujer se casan legalmente ante un juez. La autoridad que Dios ha puesto como para que nosotros nos sujetemos a ella. Romanos capítulo 13, en el nombre poderoso de Jesús, bendecimos su nombre. Amén. Capítulo 13 del libro a los Romanos. Gloria a Dios. Estamos contentos con el Señor Jesús. Amén, hermano. Gloria a Dios. Sí lo tenemos, hermano. Dice así, capítulo 13 y versículo 1: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Amén. Ahora, nuestros hermanos, ellos se sujetaron, vamos bien, ¿verdad? Ellos se sujetaron a la autoridad puesta por Dios, o sea, permitidas por Dios. Amén. Entonces ellos, el juez, los declara marido y mujer, por lo cual ellos son marido y mujer. Y sigue diciendo: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues tú no temer la autoridad? Dice: haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Amén. Pásese un alto, pásese en luz roja y verá lo que si lo mira el policía y verá lo que le pasa, lo van a llevar, hasta se lo llevan preso. Amén. Entonces tenemos nosotros que sujetarnos a las autoridades, porque las autoridades son puestas por Dios. Amén. En otros lugares, ¿verdad? Sí acostumbran, ¿verdad?, casar a los contrayentes, en este caso, ¿verdad? Como en el caso de nuestros hermanos, los declara, ¿verdad?, el pastor, marido y mujer, pero no es bíblico, no es por mandamiento de Dios. Es permitido, porque sí es válido. Yo estoy consciente de que sí es válido. Yo voy y saco mi licencia a la corte y yo puedo casarlos, pero ¿para qué? Digo, si a mí el Señor no me delegó esa autoridad, ¿entiende? Entonces, en el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento, nunca va a encontrar usted donde los siervos de Dios anduvieran casando a nadie. O sea, el unir como marido y mujer corresponde a los jueces terrenos. Ahora, repito, hermanos, el matrimonio es temporal. El matrimonio es mientras los dos viven. Cuando viene la muerte a uno de los dos cónyuges, entonces el matrimonio queda anulado, y esto lo digo porque la palabra de Dios lo dice. El matrimonio es por las necesidades terrenas, por las necesidades humanas que tenemos nosotros como humanos, como personas, pero no es espiritual. Vamos ahí a Marcos, gloria a Dios. Bendito el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Marcos capítulo 12. Gloria a Dios. Con un amén cuando lo tengamos, hermano, para esperar que todos lo tengan. Lo tenemos, hermano. Y es la palabra de Dios, hermano, y crea porque es la palabra de Dios. Dice: entonces vinieron a él los saduceos. Diga el versículo, es el 18, pero no lo dijo. ¿No lo dije? Qué bueno que me corrijan. Capítulo 12 y versículo 18 de Marcos. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro,
Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Dice, hubo 7 hermanos. El primero la tomó como esposa y murió sin dejar descendencia, y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia, y el tercero de la misma manera, y así los 7 y no dejaron descendencia, y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Buena pregunta que le hacen al Señor, amén. Pero veamos la respuesta, mejor respuesta. Dice, entonces respondió Jesús y les dijo, no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Amén. Entonces el matrimonio, hermano, es para esta vida, es terreno. En la resurrección, cuando resucitemos con unos cuerpos transformados, con unos cuerpos cambiados, entonces ya no va a haber necesidad, ya no vamos a tener necesidad, ¿verdad?, de las necesidades que tenemos ahora. Usted me entiende. Ahora nosotros tenemos muchas necesidades como humanos, pero nosotros, hermano, la palabra de Dios dice que cuando el Señor Jesús venga vamos a ser transformados. Vamos a sufrir una transformación donde ya no, hermanos, vamos a tener necesidad de todas estas cosas. Pero mientras estemos en este cuerpo, en estos cuerpos, y estemos con unos cuerpos, estemos en, como dice la Escritura, en carne y sangre, pues va a haber estas necesidades, y por eso Dios permite el matrimonio. Dios, hermanos, condena lo que Él, ¿verdad?, no mandó, no aprueba, condena. Dice, vamos a 1 Corintios, hermanos, capítulo 15. Aleluya, gloria a Dios. Y versículo 51 en adelante, dice de la siguiente manera, con un amén cuando lo tengamos. 1 Corintios, capítulo 15 y versículo 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y en un cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Ahí está la transformación, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte con victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesús el Cristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Hay una transformación, hermano, que el cristiano, el creyente, va a sufrir en la segunda venida del Señor Jesús. Nosotros, hermano, viviremos con unos cuerpos transformados, donde muchas necesidades que ahora tenemos van a tener su fin. Esa es la esperanza de todos nosotros. Entonces, pues, el matrimonio Dios lo instituye para evitar las fornicaciones, porque dice la Escritura que los fornicarios no van a heredar el reino de Dios. 1 Corintios, capítulo 6. Gloria a Dios. Bendecimos su nombre. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Yo quiero, hermano, darle muchas gracias a Dios porque la hermana María, lo voy a decir, hermano Ramón, con el permiso de mi hermana. La hermana, cuando en una ocasión que me habló por teléfono para pedirme un consejo,
me dice que el hermano la respetó desde que la conoció. Dice el hermano fue muy respetuoso conmigo. Dice, y yo por eso lo amo, hermano, por eso quiero casarme con él, porque ha sido muy caballero conmigo, y yo quiero felicitar a mi hermano, porque digo, dio testimonio el hermano, y qué bueno que el hermano le haya dicho a la hermana, ¿sabe que yo me congrego en tal parte? Porque eso, hermano, esos son los testimonios, hermano, que valen. Yo puedo decir muchas cosas, pero qué importante, hermano, es que alguien diga algo bonito de mí, hermano. Yo puedo decir, yo soy esto, soy aquello, pero bueno, yo lo digo, pero si alguien lo dice de mí, qué bonito, ¿verdad? Entonces, en este caso, yo pienso, hermano, que es algo muy bonito que la hermana me lo haya dicho, y yo lo hago público, porque digo, esos testimonios son bonitos, hermano. Amén. Esos testimonios son bonitos, hermano, y yo quiero felicitar al hermano, porque gloria a Dios. Pues el hermano la respetó. Mire, no está mi hija Magda, pero también mi hija, ella le hizo una promesa al Señor, ella quedó viuda. Se guardó casi 3 años, hermanos, esperando un compañero. Pidiéndole al Señor, le mandaron un compañero, y el Señor le concedió un buen compañero, un buen esposo. Y también ella, hermano, yo doy testimonio que también ella se guardó. Aleluya. Ella le hizo la promesa al Señor de guardarse hasta llegar al matrimonio. Ella se guardó, y mire, el Señor la bendijo, y el día de ayer estuvieron en la casa, y yo me gozo, me alegro, porque se ve mi hija muy feliz, él se ve muy feliz, y qué mejor, hermano, qué mejor que, pues, ¿quién quiere ser infeliz en este mundo? Yo no, hermano, yo quiero ser feliz, y para ser feliz, hermano, necesitamos nosotros prestarnos para que el Señor trabaje con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Primero los Corintios capítulo 6, versículo 9 en adelante, dice de la siguiente manera. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿No erréis? Y ahí está, primeramente, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Amén. Entonces, los fornicarios no van a heredar el reino de Dios. Los adúlteros no van a heredar el reino de Dios. Los maldicientes no van a heredar el reino de Dios. Y todo lo que enumera aquí estos versículos, pero el 11 dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Estos hermanos de Corinto habían sido todo eso que dice la Escritura, pero había habido un cambio en ellos, donde ellos habían cambiado su actitud, habían cambiado su manera de vivir, y ellos habían hecho un pacto con el Señor. Y ese pacto, hermano, que estos hermanos de Corinto hicieron, así como nosotros, cada uno de nosotros, este pacto sí es eterno. Amén. Porque ahí, hermano, nos casamos con el Señor Jesús, hacemos un pacto eterno. Amén. En el matrimonio es un pacto temporal, es un matrimonio, el matrimonio perdura mientras tanto el hombre como la mujer viven. Viene la muerte, muere cualquiera de los dos cónyuges, y el matrimonio queda roto. Amén. Gloria a Dios. Romanos capítulo 7. Bendecimos su nombre. Amén. Aleluya. Aleluya. Estamos contentos con el Señor Jesús, y más que agradecidos, porque pues le servimos y nos esforzamos, hermano, por ser cada día mejores. Gloria a Dios. Capítulo 7, versículo 1, dice, el versículo 2, 7:2 de Romanos, dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de la ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será
adúltera. Amén. Cuando se desconoce, hermano, no se nos advierte sobre lo que dice el Señor, hermano. Repito, ¿verdad? Lo que el mismo Señor dice, que cuando hay ignorancia, Él pasa por alto los tiempos de nuestra ignorancia, pero ya siendo responsables a los contrayentes, a los hermanos, entonces ya van conscientes, ¿verdad?, que el matrimonio es para toda la vida. Mientras el Señor, ¿verdad?, mientras la muerte, mejor dicho, no llegue a ninguno de los dos, usted le pertenece a su marido y su marido le pertenece a la mujer. Amén. Ahora vamos a las responsabilidades, hermano. Primero a los Corintios capítulo 11, bendecimos su nombre. Y esto para que lo asimilen, hermanos, y lo pongan por obra, porque es palabra de Dios. Si queremos la vida eterna, queremos agradar al Señor, pues aunque a veces no nos guste, ¿verdad?, lo que dice la Escritura, pero tenemos que sujetarnos. Amén. Dice el capítulo 11, versículo 1: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. ¿Sí entendimos, hermano, el versículo? ¿Sí lo entendimos, hermano? ¿Sí? ¿Quién es su cabeza, hermana? Amén, hermano, amén. Miren, todos somos testigos, ¿eh? Está diciendo, el hermano es su cabeza, amén. Y la cabeza de mi hermano Ramón es Cristo. Y la cabeza de Cristo, pues es Dios, el Dios invisible. Amén, hermano. Entonces, qué bueno, hermano, qué bueno, porque esto, hermano, es lo que quiere el Señor. Ahora, ¿cómo nosotros como cabeza, hermanos, cómo debemos de ser? Debemos de ser, que la mujer nos tiene que hacer, nomás porque a mí se me antojó cualquier cosa, o porque yo lo digo, tiene que hacerlo porque yo soy su cabeza. No. Todo en el orden, porque Dios es un Dios de orden y no es un Dios de desorden. Amén. Para que nuestras compañeras, hermano, nos respeten, para que nuestras compañeras, ¿verdad?, vean que verdaderamente somos la cabeza. Nosotros debemos de ser ejemplo. Amén. Tenemos de ser ejemplo para que nuestras esposas se nos sujeten. Amén. Pero si no somos ejemplos, pues no tiene por qué sujetarse. O sea, todo en el orden de Dios. No estamos predicando nosotros porque me dijo una vez, en una ocasión me decía una pastora, ¿verdad?, entre comillas, dice, no, lo que pasa es que ustedes son machistas. Le dije, no, lo que pasa es que nosotros obedecemos la palabra de Dios. Esa es la gran diferencia. Le digo, lo que pasa es que nosotros obedecemos la palabra de Dios. Yo, para que mi esposa se sujete a mí, yo tengo que ser ejemplo. En la familia, hermano, aún en la familia, si sus hijos, hermano, ven un mal ejemplo en usted, ¿cómo los hijos se van a sujetar a usted? No, hermano, lo van a ignorar. Pero si ven un ejemplo, entonces usted con toda autoridad, usted puede llamarle la atención en una forma adecuada. Amén. Tampoco los va a hacer